Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita. Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com. Patrocinado por Conecta Publicidad. Bienvenidos al segundo tutorial de After Effects, en el cual vamos a continuar explicando un poco las funcionalidades o posibilidades que nos ofrece este programa. Para los que todavía no lo conocéis y empezáis desde cero, podáis empezar a familiarizaros un poco más con el programa e ir investigando y probando por vuestra propia cuenta. En este tutorial vamos a hablar un poco de las propiedades que tienen las cámaras 3D y también hablaremos un poco de iluminación, sombras y luces. Vamos a empezar en la pestaña de proyecto, botón derecho, nueva composición y bueno, ajustaríamos el tamaño y todo, le damos a aceptar. Aquí vamos a empezar creando nuevo sólido, por ejemplo. En este caso un color verde me parece adecuado, le doy a aceptar y voy a crear nuevo texto. Aquí voy a introducir, por ejemplo, la palabra texto. Voy a crear del mismo modo nuevo luz y voy a aceptar. Una vez que tengo hecho esto, lo que voy a hacer es pasar la capa de texto y sólido verde. Podemos ver que aquí hay unos iconos. Vamos a seleccionar el último, que es capa 3D. Permite manipular esta capa en 3 dimensiones. Cuando yo la aplique, vamos a ver que tanto en transformar como, bueno, voy a aplicarlo, nos aparece una posición más, distintas rotaciones y opciones del material. Voy a aplicar también la capa de texto. En la capa de texto, por ejemplo, en opciones del material, voy a trabajar con proyectar sombras, lo voy a activar. Cuando activo la luz, tengo que activar lo de proyectar sombras también. En sólido verde, opciones del material, proyectar sombras activado. Vale. A partir de aquí yo puedo jugar un poco con todo lo que viene siendo iluminación. Y en texto, por ejemplo, vamos a trabajar en texto. Y en transformar, sobre todo en posición, podemos adelantar, podemos ver cómo la sombra, en función a lo que adelantamos, se va difuminando más o menos. Podemos trabajar en opciones de material, permitir un brillo dentro del propio texto. Podríamos trabajar con un color grisáceo, voy a seleccionar y aquí voy a trabajar con un gris más clarito, que se vea más, sobre todo la opción de brillo. También en función a la luz podemos ver que tenemos un punto de interés, así como donde estaría el foco. Nosotros podemos modificar cada uno de estos de forma independiente si trabajamos sobre la luz, opciones de luz. Podemos trabajar desde transformar, punto de interés, así como posición. La capa 3D nos va a permitir, por ejemplo, voy a trabajar con el fondo en posición o en orientación para que lo veamos mejor. Nos va a permitir dar una orientación con unas ciertas propiedades en 3D. Vale, ahora no lo vemos muy bien porque tenemos la capa de la luz activada. Voy a eliminarla, suprimir, y podemos ver cómo ahora sí el sólido verde lo que nos está haciendo es modificar o aplicar una rotación. Igual que ya hemos explicado en el tutorial anterior, si activamos en este caso la pestaña de orientación, o mejor dicho la de posición, vamos a trabajar sobre el ángulo X, situamos más o menos por aquí, y en el segundo 2 vamos a continuar trabajando con el ángulo X, pero esta vez lo que hacemos es adentrar nuestra figura. Podemos ver que si nosotros movemos la línea de tiempo, tenemos en este caso un movimiento en perspectiva trabajado mediante las capas 3D. También podríamos
trabajar con una cámara. La cámara va a tener muchísimas propiedades que podemos ir a ajustar, y una que es muy interesante es habilitar la profundidad de campo, que nos va a hacer un efecto de una cámara profesional realmente, y algo mucho más, una grabación pues sí, podríamos decir mucho más profesional. Cuando el objeto esté fuera de nuestra profundidad de campo o ángulo de visualización, vamos a tener que verlo desenfocado, ¿vale? Podemos ver la distancia focal en este caso y ajustar todos los valores o niveles de nuestra cámara. De este modo vamos a conseguir enfocar solamente ciertos elementos de nuestra composición que queramos destacar. Y bueno, a partir de aquí pues sería trabajar mediante las cámaras, las composiciones 3D, sobre todo por ejemplo con el texto. Si tenemos la capa 3D, recordamos que se activa desde el cuadradito este. Es muy sencillo, mediante las rotaciones y demás, ir trabajando tipos de composiciones similares a las que se están haciendo para los motions tipográficos, que podemos encontrar muchos en nuestro grupo de YouTube. Podéis ver que hay distintos ejemplos, son nuestros favoritos, de motions tipográficos, que el texto pues aparece como en perspectiva o van apareciendo trabajando con distintas profundidades, y básicamente se está realizando con los pasos que estamos explicando. Hasta aquí este pequeño tutorial, espero que les haya servido de utilidad. Muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo.